Este no es un canal educativo, pues no buscamos motivar el interés por la historia. Acá no vas a aprender nada y probablemente sea demasiado peligroso para tu cerebro. Por eso no se emite por TV ni por radio. Ahí sí hay cosas buenas. Es de entera responsabilidad de quien lo vea o lo permite. ¡Idiotas! ¡Escuchen! ¡Todos de pie para el alcaide! No matarás. Reza el quinto mandamiento en la tradición judeocristiana. Han pasado poco más de un mes desde el fatídico y lamentable golpe de estado del presidente Castillo y la legal, aunque ilegítima, asunción de la señora Dina Boluarte. Producto del descontento social y la desproporcionada represión estatal, hemos pasado el medio centenar de muertos y eso nos duele a todos los peruanos. Podemos tener nuestras propias ideas políticas, religiosas, económicas, en fin, pero desde aquí creemos que todos estamos a favor de la vida y del bien común. Nuestra crisis política reciente pareciera que empezara desde las elecciones generales de 2021. O quizá no, quizá venga desde el 2016, cuando el partido político que perdió las elecciones decidió patear el tablero y ponernos como espectadores de muchas broncas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tuvimos amenazas de vacancia y disoluciones a granel. Incluso en noviembre de 2020 tuvimos que perder a 2 jóvenes estudiantes para sacar a un gobierno usurpador. Y creímos que verlos morir fue suficiente para nunca más ver un gobierno así. Pero nos equivocamos. A lo largo de la historia republicana, ¿hubo protestas en provincias? ¿Cómo el Estado habrá solucionado esos conflictos? ¿Congreso y Ejecutivo siempre se habrán peleado? Amén, hermanos. Para entender todo esto vamos a necesitar la ayuda de la historia. ¿No te gustaría saberlo? Vamos a los albores de la República del Perú. Las comunidades campesinas de Huanta habían participado en el bando realista durante las guerras de independencia. Sin embargo, llegada la República, esta traía nuevas promesas para los indígenas como la igualdad jurídica, la propiedad de la tierra, el acceso a la educación, entre otros. Desde 1824 los iquichanos no pagaban impuestos al Estado. Sin embargo, 2 años después la República del Perú les exige una exacción fiscal de la República. Este motivo más la creencia que la República venía a destruir la fe católica y que iba a oprimir mucho más a los indígenas, propició el levantamiento de las comunidades. ¿Qué hizo la naciente República del Perú? ¿Abrió una mesa de diálogo? No. Recuerda que, formalmente, aún no existían los derechos humanos, y la única respuesta estatal en aquellos tiempos era la represión. ¡Un clásico! Y no, la represión no consistía en gases lacrimógenos, perdigones y macanazos. No. De esto se encargaba el ejército y ellos solo usan balas. La rebelión fue dirigida por el arriero José Navala Huachaca y se concentró en Huanta y Huamanga. La represión fue brutal. Ejecuciones extrajudiciales, matanzas de ganados, violaciones a las mujeres, encarcelamiento de mujeres y niños, quema de los centros poblados de Iquicha, Caruaurán y Guayas, y saqueo de las iglesias por parte de las fuerzas del Estado. ¡Maldición! Avancemos en el tiempo. El 22 de julio de 1872 ocurrió la rebelión de los coroneles Gutiérrez y el golpe de Estado contra el presidente Balta. Debido al triunfo civilista en las elecciones de ese año, la Marina de Guerra rechazó el golpe en un manifiesto. El inaudito abuso de fuerza con el que el día de ayer ha sido escandalizada la capital de la República debía encontrar como en efecto ha sucedido el rechazo más completo de parte de los jefes y oficiales de la Armada que escriben. ¿Cómo no va a ser gloriosa la Marina de esa época? Si la firmaron Miguel Grau, Aurelio García y García, Melitón Carvajal, entre otros. Eran las épocas de los héroes de verdad, no de almirantes de tina como Montoya, Gianpietri, Cueto y otros más. Es un terrorista. No espere que actúe como usted o yo. A este pronunciamiento se le sumó la rebelión chalaca y limeña contra el régimen usurpador. Un grupo de manifestantes se encontró con Silvestre Gutiérrez en la estación de San Juan de Dios. Alguien cometerá una estupidez. Este pasó entre ellos haciéndose al macho, y mientras algunos daban vivas al electo presidente Manuel Pardo, a Silvestre no se le ocurrió una mejor idea que bajarse del tren y encarar a la multitud, lo que terminó en un tiroteo y Silvestre muerto. Ya no habrá más gatitos bonitos que me persigan. Ante ello, Tomás avisa a Marceliano que mataron a Silvestre. Algunos de sus partidarios entraron a la celda del presidente Balta y lo fusilaron.
Por las calles de Lima rápidamente circulaba el rumor de que el presidente Balta había sido asesinado. Esto enfureció a la gente, quienes levantaron barricadas frente al cuartel de Santa Catalina. Entre protestas y represiones, con el transcurrir de las horas, los militares fueron plegándose a la protesta ciudadana. Y al ver que todo se caía, Tomás salió disfrazado para camuflarse entre la multitud. Sin embargo, lo reconocieron y lo lincharon. Se dice que una vez muerto, alguien tomó una espada y cortó en diagonal el pecho de Tomás, diciendo: ¿quieres banda? ¡Toma banda! Los cadáveres de Tomás y Silvestre fueron arrastrados a la plaza de armas. Entre escupitajos y golpes, sus cuerpos terminaron colgados de la torre de la catedral. Mientras tanto, Marceliano trató de repeler al pueblo, pero también terminó muerto. El único sobreviviente fue Marcelino, pues no había tenido mucha participación en el golpe. ¿Me puedes dar jugo de banana y cebolla, por favor? Ahora nos vamos a 1885. Terminada la guerra con Chile, el Estado estaba quebrado. Y por ello a los gobernantes de turno se les ocurrió la idea de restablecer varios impuestos. Pensar correcto es lo que hago. Uno de ellos fue el tributo indígena. Ese solo hecho ya era un grave problema para muchas comunidades. Pero lo que agravó la indignación era ver cómo muchas autoridades confiscaban propiedades para su propio beneficio o perpetraban abusos contra la población. ¡Un clásico! Por ello, en Huaraz, el líder indígena Pedro Pablo Atusparia condujo la rebelión de su comunidad el 1 de marzo de 1885. ¿El motivo? La contribución personal indígena, la crisis económica y los abusos de los gamonales, los que tenían poder sobre los indígenas. Desde marzo hasta abril, entre 6.000 y 8.000 indígenas lograron controlar todo el callejón de Huaylas y repelieron la represión militar. Claro, hasta mayo de ese año, pues, ¿qué hizo el Estado? ¡Pala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! La venganza del Estado fue cruenta. Arrasaron los poblados cercanos, sus dirigentes fusilados, y Atusparia murió en prisión 2 años después. Ahora nos vamos a Loreto. Unos añitos después de la rebelión de Huaraz, en Loreto ocurrió el primer intento de federalización en el Perú. Pero expliquemos el contexto. Los prefectos tenían la representatividad del poder ejecutivo, cobro de impuestos y normativas locales. Los loretanos protestaron ante la intención del ejecutivo de cobrarles más impuestos y que todo lo recaudado solo se quede en Lima. Ante la negativa del ejecutivo, Loreto buscó el federalismo. Oye, despacio, cerebrito. Urgía una reforma tributaria, pero el Congreso, a pesar del reclamo popular loretano, siguió con las mismas intenciones del ejecutivo. La prensa limeña señalaba a los loretanos como salvajes, ignorantes que carecen de nociones de ciudadanía. Aguanta. ¡Oye tú! ¡Invasor! ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué no sales del mercado? Explícate. ¡Cállate! ¿No te das cuenta que con tu actitud no logras nada? Eso es lo que te mereces, desalmado, inhumano. Pones en riesgo la vida de tus hijos. ¡Échale harina! ¿Ya acabó? ¡Cállate, infeliz, malnacido! Ojalá y te caiga un rayo y te parta en dos. El 2 de mayo de 1896, el diario loretano El Independiente pide la federalización de la región. Ricardo Seminario acepta liderar la federalización de Loreto y asume como gobernador, apoyado por los sectores comerciantes. El 18 de enero, Lima se entera. ¿Y qué hizo el Estado? ¡Pala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Buscará recuperar Loreto por las buenas o por las malas. Así, enviaron tropas por Brasil para hacer eficaz la zonada. Gobierno central y prensa reprimieron la protesta loretana marcando la cancha. Civilizados versus bárbaros. Ante la represión militar, los comerciantes se van retirando paulatinamente. Así, se buscó una salida política. Y lo siento mucho, pero Loreto dejó de ser un estado federal. No tanto como yo. Vamos a aguantar. En ese mismo año, esa localidad también se rebelará contra el Estado. Para esto, hay que señalar que el gobierno de Pierola había establecido el monopolio estatal sobre el comercio de la sal en Ayacucho. En esa época, los campesinos no tenían acceso al mercado monetario y la crisis económica agobiaba mucho más la economía rural.
¡Diablos, señorita! Con los veteranos de la resistencia en la sierra y la guerra civil de 1884, se formaron los guerrilleros de la sal. Así, el 30 de agosto de 1896, los iquichanos protestaron en Huanta. Para el 27 de septiembre, 6.000 huantinos se levantan en armas contra el municipio. Teniendo en cuenta que el 5 de octubre, el gobierno central envió una división pacificadora al mando del coronel Juan Domingo de la Parra y Ahuide, con 800 infantes, caballería y 2 cañones Krupp. ¿Qué crees que hizo el Estado? ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! El 2 de noviembre, la división de la Parra recupera Huanta y arrasa la ciudad quemando casas, cultivos y comunidades cercanas, confiscando ganado, masacrando a quienes apoyaban la rebelión. Muchos dirigentes y simpatizantes fueron fusilados sin proceso alguno. Volvamos a Lima. Estamos en el año 1914. El presidente Billinghurst no convocó a legislatura extraordinaria para que el Congreso pueda aprobar la ley de presupuesto. Él mismo la aprueba por decreto. Aguanta, ¿roces entre el Ejecutivo y el Congreso en esa época? Sí. Mientras el presidente desarrollaba una línea populista, otorgando a los trabajadores diversos derechos como la jornada laboral de las 8 horas, el Congreso estaba controlado principalmente por la oligarquía, los más ricos, y estas leyes dadas por el presidente afectaban sus intereses. Por ello, tenemos un Congreso confrontacional. Billinghurst planea disolver el Congreso y convocar a referéndum para reformar la Constitución. Hubo rumores que el presidente armaría al pueblo para tener una fuerza de choque. Los congresistas discuten en la casa del diputado Arturo Osores cuándo declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral. El 2 de febrero de 1914, Billinghurst ordena el cierre del Congreso y la represión contra todos los conspiradores. 2 días después, Óscar Benavides encabeza un golpe de estado desde la guarnición de Lima, respaldado por el Congreso disuelto y la oligarquía. Rápidamente Palacio de Gobierno fue atacado y el presidente deportado. ¡No puede ser! Ya estamos en el siglo XX y las provincias seguirán protestando contra el gobierno central. Al entrar al nuevo siglo, el Estado peruano ya no meterá bala a los que protesten. ¿En serio crees que ya no? Tampoco. Vamos a 1915. Pues ocurrirá una rebelión campesina en Puno durante el régimen del presidente Pardo Ibarreda. Pero pongamos las cosas en contexto. Rumimaki, cuyo nombre real era Teodomiro Cuevas, fue enviado por Billinghurst a Puno para investigar sobre la situación de las haciendas y el campesinado debido a las protestas sociales. Luego del golpe de Benavides, Rumimaki se retiró y regresa al Perú en 1915. Luego retoma contacto con los campesinos para sublevarse con ellos en diciembre de ese año. 2.000 indígenas atacaron varias haciendas de Puno y Juliaca. ¿Y qué hizo el Estado? ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Desató una brutal represión militar dirigida por los hacendados. Rumimaki huye y luego fue capturado, enjuiciado y condenado a 20 años de prisión. No se supo nada más de él después de su condena. Dígame, ¿tiene usted a una persona que ratifique, que atestigue, que vaya... que ratifique, que sea testigo, o que sea de Jehová, testigo, tiene. Entre 1922 y 1927 se registran movimientos indígenas en Ayacucho, La Mar, Quispicanchis, Huancané y Azángaro, debido a la ley de conscripción vial promovida por el Oncenio de Leguía, y los abusos de los gamonales, quienes les arrebataban sus tierras y convirtieron al indio en siervo. ¿Otra vez los gamonales? Y nuevamente, ¿qué hizo el Estado? ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Sí, reprimió con brutalidad, desatando matanzas de indígenas en todas las provincias mencionadas. No te pases, pues. Es obvio que el Estado reaccionara así en épocas en que formalmente no existían los derechos humanos. Hay que poner las cosas en contexto, exagerado. Claro, tienes razón. Los derechos humanos fueron creados formalmente desde 1948 en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que no exista en un papel no significa que no tenga razón de ser en la realidad. Si no era por las leyes, al menos por la fe, pues todos los gobiernos que desataron estas violentas represiones eran estados confesionales. Ya, por último, al menos por sentido común. Pero te voy a dar la razón. A partir de 1950, el Estado peruano reconoce y acepta formalmente los derechos humanos para todos, ¿verdad? Bueno, veamos. Desafiante hasta el final, ¿eh?
Vamos a 1964. Para ese año, el Perú estaba gobernado por el gran demócrata Fernando Belaúnde Terry. Mira, habrá sido honesto y todo lo que quieras, pero no sé cuán demócrata puede ser alguien que hizo o dejó de hacer todo lo que pasó durante sus 2 gobiernos. La Lampa de Acción Popular había llegado al poder por primera vez y el objetivo del presidente Belaúnde fue integrar la selva a la economía nacional. Suena bonito, lo sé, pero ¿en qué consistía esa integración? Todos recordamos cómo a fines del siglo XIX las comunidades amazónicas fueron esclavizadas y arrasadas por colonos para la explotación del caucho y la madera. Esas mafias siguieron expandiéndose por la Amazonía con el transcurrir de las décadas, de manera que las comunidades aprendieron a vivir a la defensiva, escondiéndose del resto del Perú y evitando todo contacto con la población occidental. A mediados de ese año llegaban noticias a Lima sobre ataques a colonos en Loreto. Es obvio, las comunidades se defendían de la invasión de los colonos y los empresarios madereros por parte de las comunidades Matsé. Ante ello, el presidente Belaúnde hizo lo que todo presidente demócrata haría: conversar con las comunidades para ver por qué reaccionaban de esa manera, entender la naturaleza del problema para ver la solución más adecuada, pues su trabajo es proteger a todos los peruanos. ¿Qué? ¿No hizo eso? ¿Firme? ¿No lo hizo? ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! Belaúnde calificó la lucha de los Matsés, que en su mayoría eran mayorunas, como guerrillas comunistas e indios salvajes que impiden el progreso. Entonces, ¿qué crees que hizo el Estado? ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Sí, a Belaúnde no se le ocurrió mejor idea que dejar carteles de advertencia en castellano, sabiendo que los mayorunas no hablaban español y menos aún sabían leer, y por ende ordenó bombardeos aéreos sobre la cuenca del río Yavarí, así como el uso de napalm. Créeme, eso es muy doloroso, te lo aseguro. O sea, represión pura y dura. Cometiste un grave error. Y por último nos vamos a 1969. En los tiempos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se publicó el decreto 006, que estipulaba lo siguiente: si desaprobabas un curso, debías pagar 100 soles de multa para volver a estudiar. Básicamente era para castigar a los vagos, pero en la realidad no todo es blanco o negro, sino hay matices que van más allá de la vagancia escolar. Por eso se desataron protestas en Huamanga, Apurímac, Cusco y Puno. ¿Otra vez la Sierra Sur? Sí, otra vez. Entre el 20 y 22 de junio de 1969 se da la huelga estudiantil desde el Colegio González Vigil. ¿Y qué crees que hizo el Estado? Mi general Velasco, tú no. ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Se desató una brutal represión policial a cargo del destacamento conocido como los Sinches. Luego de la masacre, el gobierno dio marcha atrás. Así, el 25 de junio se modificó el decreto en el que si desaprobabas 2 cursos o más, ahí recién pagabas la multa. A esta rebelión de Huanta se le conoce como la Marcha por la Gratuidad de la Enseñanza. Y cada año se recuerda la gesta estudiantil. Si escuchaste la canción Flor de Retama, a estas alturas de la historia debes saber muy bien que fue creada en el contexto de esa protesta. ¡Ah! Es canción de terrucos, ¿ya? Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Todo parece indicar que los conflictos sociales que hemos revisado y la respuesta estatal en cada uno de ellos son explicables a partir del racismo y el centralismo. En ese sentido, en el siglo XXI, ¿las cosas habrán cambiado? Te voy a dejar en la calle. ¿Tú crees, huevón, que tú eres lo mismo que yo? ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? Al principio usted apareció con una actitud muy dialogante, que incluso algunos han criticado como demasiado dialogante. En una sociedad civilizada, lo que tiene que primar siempre es el diálogo. Y sí, en el discurso de juramentación en el Congreso, dije que este gobierno va a ser dialogante lo más que pueda. Antes de venir aquí a tu estudio, me he reunido con el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, con quien también hemos conversado para que se pueda investigar en el fuero militar. A mí me hubieran fusilado, no a mi hijo. Ahora, ¿quién me dará? Él me daba mi remedio y me hacía sentar.
me hacía sentar, me hacía comer. Eso ya no es protesta, eso es terrorismo, la verdad. Parece que no mucho. ¿Y bien? ¿Es una mierda o no? Como vemos, históricamente el Estado no ha sido muy democrático con las provincias a lo largo del tiempo. Ojo que no hemos visto a todas las rebeliones o protestas populares ocurridas a lo largo de la historia republicana. Solo hemos revisado algunas, pero te spoileo un poco, el final es el mismo. Balas y sangre derramada. En pleno siglo XXI también hemos tenido protestas en las regiones y lamentablemente también hubieron muertos, desde los manifestantes hasta los policías. El pueblo no debe temer a sus gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. Han pasado 200 años de independencia y algo debimos entender como república. La violencia genera más violencia. La represión y el menosprecio solo generan más indignación y radicalización. Hace años vimos agentes del Estado pidiendo perdón por lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Y personalmente yo sí les creo, pero también vimos a otros que no. Siguen justificando lo injustificable. Y ahora entendemos por qué lo hacen. Pues de lo contrario no serían capaces de generar 52 muertos en 42 días de gobierno. Los manifestantes quizás puedan ser violentos, claro, no es lo correcto. Y en eso estamos de acuerdo. Lo ideal siempre van a ser protestas pacíficas. Pero todo aquel que ha ido alguna vez a una marcha sabe muy bien que ahí hay gente, como tú y como yo, que quiere manifestar su indignación. Y también hay gente que piensa que protestar es destruir. Y ni qué decir de los típicos infiltrados, ¿eh? Los policías son entrenados para enfrentarse a disturbios, ladrones, sicarios, pandilleros, a toda forma de comisión de delito. Por ello, cuando un policía va a una marcha, sabe de antemano qué hacer y qué no debe hacer. Pues el policía cuenta con el monopolio legal del uso de la fuerza. La diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura está en que en el primero, el ciudadano debe regresar sano y salvo a casa. Y el policía también. Pero podría correr el riesgo de sufrir alguna lesión producto del ejercicio de su trabajo. En cambio, en una dictadura, el ciudadano no sabe si volverá a casa sano y salvo. Y el policía puede disparar a mansalva. ¿Estás seguro que durante este gobierno estamos en un Estado de Derecho? ¿Por qué nos tratan así? Pues son perros, Pero no todas son malas noticias. No, algunos militares y policías se han negado a desatar la brutal represión. Así es, aún hay gente que sabe honrar el uniforme. Agentes del Estado que son profesionales en su trabajo. Gente que cumple con la vieja frase: maldito el soldado que usa su arma contra su pueblo. Bien por ellos, y ojalá otros más se sumen, porque recuerda, amigo uniformado, ningún general se las va a jugar por ustedes cuando se inicien los juicios. Ninguno. Por eso, no ejecuten esas órdenes que van en contra de sus propios reglamentos. No nos matemos entre nosotros. ¿O ya no recuerdan los casos de Ajomarca, Putis, Sojos durante el conflicto armado interno? Desde Historias para Llevar, no olvidamos a los policías y militares que dieron la vida por nosotros durante el conflicto armado interno. No los olvidamos. Como tampoco olvidamos a los que dieron su vida en la guerra del Cenepa, a los que nos ayudaron durante el fenómeno del Niño del 2017, los que cumplen sus labores de patrullaje en las zonas de fronteras, en el BRAEM, e incluso su encomiable labor durante las cuarentenas por el COVID-19. Eso es lo que necesitamos. Que se honre el uniforme de verdad, como lo hicieron Miguel Grau, Francisco Bolognesi, José Quiñones, Alipio Ponce y otros tantos más a lo largo de nuestra historia. Hemos visto cómo hay muchas coincidencias entre nuestro pasado y nuestro presente. Y ya es hora que aprendamos algo. Ningún aeropuerto, ninguna carretera, ningún objeto material puede ser defendido a costa de la vida humana. Desde esta tribuna siempre vamos a estar al lado de las víctimas, pues su sed de justicia también es la nuestra. Y cuando corra la sangre por las calles debido a algún gobierno asesino, nosotros nos pondremos en la vereda del frente, junto a las víctimas. Tenemos un país que 200 años después de proclamar su independencia, aún no atiende ni escucha satisfactoriamente a sus provincias. Ya basta del viejo modelo que no soluciona nada. Las mismas recetas dan los mismos resultados y vemos que son inútiles. ¿Quieren asamblea constituyente? Pues pongámosla a debate. ¿Qué se puede perder
con darle legitimidad al proceso de consulta popular. Lo más democrático ¿no sería preguntarle a la gente? O sea, que los que sí quieran tener la Constitución del 93, pues que tengan la oportunidad de hacer su campaña y defenderla si la creen conveniente. Y que quienes no quieran esta Constitución, pues que también tengan la oportunidad de hacer su campaña. Hagamos un proceso correcto y legítimo, no como el que produjo a esta Constitución. No, así no. Porque ¿sabes cómo se hizo esta Constitución? Los que estaban a favor iban por todas partes regalando cosas durante la campaña. Sí, estaban comprando votos. Y los que estaban en contra de la actual Constitución tenían que hacer su campaña del no a escondidas, pues podían ser detenidos e incluso acusados de terroristas. Sí, el viejo terruqueo fujimorista. Que se dé la consulta popular ya. Y si gana el sí, bien. Y si gana el no, también. Fin de la discusión, se acabó. Las tensiones bajarán. Pero abramos el diálogo o perderemos el hermoso país que tanto está costando construir. Hoy el grito con mayor fuerza en la calle es uno solo: que renuncie la señora Boluarte y el adelanto de elecciones al 2023. Ni un muerto más para que la voz de la ciudadanía sea escuchada y acatada. Nos vemos en las calles. Sigamos vigilantes.